importantes o interesantes que le suceden al hombre. No todos los eventos o todos los sucesos vamos a estudiar, solamente dentro de la historia vamos a estudiar los sucesos trascendentales o importantes. Entonces vamos a poner ahí como título, ponemos como título Teoría de la Historia, así le ponen ustedes como título, Teoría de la Historia, joven. Nuestro valor del mes, que es responsabilidad, y la fecha de hoy, 28 de agosto del 2020. Entonces ponemos como título Teoría de la Historia, y nuestro primer concepto que vamos a manejar, Carlos Mondragón, en la clase es el pasado. Compañera Fernanda ya nos ayudó, nos dice que el pasado son todas aquellas cosas, todos aquellos sucesos, todos aquellos eventos que tienen que ver con el hombre, ¿verdad? Compañeros, por ahí cierren su micrófono, si tienen abiertos su micrófono, ciérrenlo. En este caso, yo les estoy diciendo que el pasado solamente va a estudiar, o la historia va a estudiar solamente los sucesos más importantes, más trascendentales. Vamos a pedirle a la compañera Marín Castro. Marín Castro. ¿Me ayuda? ¿Cómo, perdón? Si me ayuda con el segundo concepto que dejamos de tarea. Sí. ¿Cuál es el concepto y qué encontró? Un suceso. Un suceso se refiere a una situación, acontecimiento, acción ejecutable, entre otros. Un suceso es denominado un acontecer o hecho referible a hechos trascendentales en historia. Ok. Entonces, vamos a tener nosotros un suceso. Profesor, le va audio trabado. ¿Ya me escucho? Se escucha cortado, profe. ¿Ya? A ver, ya me conecté con el celular. ¿Ya se escucha mejor? ¿Compañero, ya se escucha? ¿Ya se escucha mejor? No se escucha. Se corta, profe. Se le corta su audio, profe. ¿Ya me escucho? No, aún se escucha cortado. A ver, ya. No, aún no. Aquí no me escucho. A ver, vamos a tener nosotros que un suceso, lo que voy a estudiar la historia, con atención, y me apaguen también. Un suceso va a ser lo más importante, lo más interesante que le ocurra a hombre. Y a eso se va a enfocar el estudio de la historia. A ver, apague su micrófono. Para que ustedes me comprendan o me entiendan. Por ejemplo, las actividades que hoy realizo o hago son sucesos del pasado, pero estos sucesos no tienen relevancia, no tienen importancia. A lo mejor son importantes para mi vida personal, pero no modifican la vida de las personas o de una sociedad. En el caso de la historia, va a estudiar los sucesos trascendentales, por ahí decía la compañera,
que van a ser los únicos que van a modificar la vida de una sociedad. Por ejemplo, no sé, una guerra, una situación económica difícil, una crisis, por ejemplo, a lo mejor un fenómeno natural, un terremoto, un sismo, trae desgracia para la comunidad. Ese tipo de eventos que son importantes para la sociedad son los que van a estudiar la historia. No cualquier suceso, solamente los sucesos de carácter trascendental. ¿Ok? ¿Vamos bien así? Vamos a compartir unas diapositivas. En la primera imagen tenemos a un personaje llamado Heródoto de Halicarnaso. Otra vez repito, en la primera imagen vamos a tener a un personaje llamado Heródoto de Halicarnaso. A este personaje, compañeros, se le va a considerar como el padre de la historia. Otra vez repito, a Heródoto de Halicarnaso se le va a considerar como el padre de la historia. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de Heródoto de Halicarnaso? ¿Habías escuchado algo de Heródoto de Halicarnaso? Profe, se corta. Profe, no le entiendo nada. El que se está trabe, su audio. Prof, trate de reconectarse. Ya lo hice, compañero. Ah, ya se oye mejor. Sí, ya me reconecté. Ya se escucha mejor. Bueno, a ver, en la imagen, compañeros, estábamos viendo a un personaje llamado Heródoto de Halicarnaso. A ver, la vuelvo a colocar. ¿Alguien va a hablar de este personaje? Yo le preguntaba a la compañera León Maldonado Marín, perdón, Areli, que se había o escuchado en alguna ocasión sobre este personaje. ¿Compañera había escuchado? No, profe. No. ¿Alguien ha escuchado hablar de Heródoto? La no. verdad, no, profe. No, No, prof. la verdad. Bueno, a este personaje le vamos a conocer nosotros como el padre de la historia. Se le va a llamar el padre de la historia porque cuando este personaje era joven, decide recorrer todo el mundo antiguo. Dice el relato que se compra un barco y con este barco parte de Grecia hacia Egipto. Y él decide, voy a recorrer el mundo y voy a describir lo que voy observando, las historias, las costumbres de cada uno de los pueblos que voy a ir conociendo. Entonces llega a Egipto, empieza a describir las tradiciones, costumbres, todo el pasado que tenía que ver con el pueblo egipcio, lo que él logra conocer. Luego sigue caminando, se va hasta Etiopía, regresa, cruza por la península del Sinaí, de ahí se va hacia Arabia, viaja hacia Persia y regresa otra vez a Grecia. Va a escribir un libro que se le conoce como los 9 libros de la historia, y por haber hecho este recorrido donde va describiendo todo lo que ve la historia de los pueblos antiguos, se le va a considerar como el padre de la historia. Entonces, repito, vamos a tener a Heródoto de Halicarnaso, que le vamos a llamar nosotros el padre de la historia. ¿Vamos bien hasta ahí? Profe. Sí, prof. Sí, maestro. Ok, ya el padre de la historia. Otra vez recapitulando lo del principio,
Entonces, el pasado son todos los sucesos que ocurrieron. Y los sucesos, nada más vamos a estudiar los sucesos importantes, los trascendentales, como nos decía la compañera, sucesos particulares o de la vida cotidiana, casi no. Lo único que va a estudiar la historia son los sucesos trascendentales que modifican la historia de la humanidad. Y el personaje que vamos a considerar como padre de la historia es a un griego llamado Heródoto de Halicarnaso. ¿Ok? Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué significa la palabra historia? ¿Ok? La palabra, ahí me faltó una. La palabra historia es una palabra de origen griego. ¿Qué significa indagar o investigar? Otra vez repito, la palabra historia es una palabra de origen griego que significa indagar, investigar, inquirir, también podría ser el concepto de historia, ¿verdad? Este concepto lo podemos utilizar dentro de la historia. ¿Por qué la historia se relaciona con indagar o investigar? Porque nosotros vamos a consultar fuentes, vamos a consultar monumentos, vamos a consultar objetos, testimonios, que nos ayudarán a conocer el pasado del hombre. Por eso la palabra historia significa indagar o investigar. ¿Vamos bien? ¿Ya lo anotaron? Sí, maestro. Ok, eso significa la palabra historia. Los griegos también le van a dar otro nombre a la palabra historia. En este caso, Heródoto decía que la historia la vamos a llamar Clio. Otra vez repito, Heródoto señalaba que la historia le vamos a llamar Clio. Y vamos a hacer una pequeña pregunta a Reyes Trejo. David, ¿no está? A ver, vamos a preguntarle. Arlet, a ver, Arlet Flores Gutiérrez. ¿Me escucha? Sí, maestro. Arlet, ¿habías escuchado el nombre Clio? No, jamás. ¿No? ¿Ves televisión, compañera? Yo sí. ¿Usted ha visto algunos programas de historia que pasan ya muy tarde en la televisión, como a las 11 de la noche, que se llaman así, Clio, en el canal 4? ¿Ya Lo lo- veía muy de chiquita. Creo que recordaría muy poco. Ah, ok. Bueno, en la tele abierta, en el canal pasan una serie que se llama Clio, y son episodios de la historia de México. Bueno, muchos historiadores y algunos personajes que se dedican al estudio del pasado del hombre, a la historia también le llaman Clio. Clio era una musa. Una musa, recuerden que las musas tienen que ver con el arte, con la música, con la poesía, que son seres mitológicos griegos. Entonces, Heródoto dice que la historia es Clio, que era una musa que le gustaba contar, que le gustaba escribir poesía, que le gustaba tocar la flauta, un instrumento. Y entonces, ¿Una qué, perdón, profesor? ¿mande? ¿Una qué, perdón? Una ¿Musa? musa. Sí, la musa llamada Clio Ok. le gustaba tocar una flauta, le gustaba escuchar música, hacer música, pero también se le relaciona con la memoria y el estudio de la historia. Por eso muchas veces no solamente la historia se le llama así historia y ya, sino también se refieren como Clio. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ok. Continuamos con la siguiente diapositiva. Dice, la historia tiene un carácter polisémico.
El año pasado, los 2 semestres del año terminó, ustedes llevaron una materia que se llama metodología. ¿Alguien recuerda qué les dijo su profesor de metodología? ¿Qué era el concepto polisémico? ¿No lo recuerdan? A ver, Aldo, Polisémico es ¿recuerdan? como muchos significados, ¿no? O que tiene varias interpretaciones. Es una misma palabra, ¿no? Apaguen su música, su micrófono, por favor. La palabra polisémico es una palabra que proviene de el latín poli, que significa muchos, ¿verdad? O varios. Eso significa poli, muchos. Semos, que también es una palabra grecolatina, que significa palabras o términos. Entonces serán muchos términos o varias palabras. Bueno, vamos a tener que la historia tiene diferentes interpretaciones, diferentes definiciones. No para todas las personas es lo mismo la historia, ¿verdad? La historia va a depender su interpretación desde el punto de vista de las personas. A eso nos referimos con polisémico. Polisémico es decir que se le puede dar diferentes definiciones, diferentes interpretaciones. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, prof. Sí, maestro. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Bueno, dice, está muy sencillo, no tiene más la diapositiva, dice, la historia es simplemente el pasado. ¿Cómo lo podemos definir nosotros? Es todo lo que ocurrió, ¿verdad? Desde un segundo para atrás, eso es historia. Entonces, la historia, de una manera simple, de una manera básica, lo podemos describir como el pasado, ¿verdad? Entonces, la historia es el estudio del pasado. Así de sencillo lo podemos definir. Es todo aquello que ocurrió un segundo antes, ¿verdad? Un segundo hacia atrás, lo que yo dije ya formó parte del pasado. Lo que hicimos hace 5 minutos ya formó parte del pasado. Lo que hice hace 1 hora ya también formó parte del pasado. Lo que hice el día de ayer ya es parte del pasado. Entonces, una definición básica y sencilla, la historia es el pasado. ¿Vamos bien hasta ahí? Esa es la primera definición de historia, que es el estudio del pasado. Entonces eso lo ponemos ahí, profe, en pasado, 2 puntos, eso. Pónganme ahí que el pasado estudia los eventos que ocurrieron anterior al presente, así de sencillo. Eso vamos a considerar nosotros como historia. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda, pregunta? No, profe. No, prof. Ok. ¿Sí? Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Qué va a ser la historia? Bueno, lo que les decía, la historia va a estudiar solamente lo importante, lo trascendental, lo que cambia a la humanidad. Bueno, aquí le voy a poner la definición, que una forma polisémica, ¿verdad?, de definir la historia es estudiar sucesos trascendentales. Vamos a ponerle ahí con mayúsculas, vale, que estudian los hechos que transforman la vida de la sociedad, ¿verdad?
¿Alguno de ustedes oyó la caída de las Torres Gemelas? Sí, Sí, profe. A ver, Sí, ¿cuál profe, evento sí. histórico? ¿Por qué lo consideramos como algo trascendental la caída de las Torres Gemelas? Porque es algo que pasó a ser historia. algo que afectó a muchas personas. Porque chocó un avión y se cayeron. De muertes. Un avión, se cayeron, porque afectó la vida de las personas, dice la compañera, porque sucedió hace muchos años. Muy bien. Por- Todo porque fue un atentado, ¿no? O sea, yo tengo entendido que fue un atentado hacia ellas, ¿no? exactamente. Las Torres Gemelas fue un atentado. ¿Y cuál fue la consecuencia? Trajo como consecuencia una ¿qué? Una guerra. Una cacería contra Osama Bin Laden. La primera guerra del siglo ¿qué? XXI. Y transformó la vida del mundo en aquella época. Entonces es un suceso trascendental. ¿Ok? A ver, otro ejemplo. La independencia de México es es un suceso trascendental, ¿sí o no? Sí, ¿Por qué trajo como consecuencia la independencia? la liberación de México de Europa, digo, de España. Exactamente, que México se creara como nación, ¿verdad? Una nación independiente. Ok, eso trajo como consecuencia la guerra, ¿verdad? La guerra de independencia, de 1810 a 1821. Ok, a ver, otra pregunta. Ayer yo me comí un pescado frito con arroz y me puse a ver televisión. ¿Puede ser un suceso trascendental que cambia a la sociedad, sí o no? No, Pues no. No, no pasó nada. Entonces, no puede ser considerado como un suceso trascendental, como una historia de importancia, ¿verdad? Entonces, la historia nada más va a estudiar lo importante, lo que cambia a la sociedad. Pasamos a la siguiente diapositiva. No, profe, espere tantito, espere. Bueno. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? ¿cuándo va a subir el video? ¿Mande? ¿Cuándo va a subir el video de la clase? Yo creo que el fin de semana, compañero. Ok, gracias. ¿Eh? Ya, profe. ¿Ya? Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. La historia es como maestra. Bueno, a ver, no la escribí aquí, pero les voy a decir una frase. Muchas personas a lo mejor hemos escuchado que nos dicen, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Por ahí lo dijo un conde o un marqués, ¿verdad? El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Esa frase porque este personaje pensaba que debíamos de aprender de los eventos del pasado como experiencia. Sin embargo, nosotros olvidamos y volvemos a veces a caer casi en las mismas situaciones. La historia no se repite, los sucesos son similares, pero casi siempre volvemos a caer en la misma situación. Bueno, ¿quién decía que la historia debe ser como una maestra que nos debe guiar? Es otro griego llamado Tucídides. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de Tucídides? No, No, la mera verdad no. Bueno, ¿ya qué secundaria fue? Bueno, vamos a tener a Tucídides con la llamada Guerra del Peloponeso.
Es una guerra entre persas y griegos, la guerra del Peloponeso. No, perdón, es entre mismos griegos, perdón, ya me estoy equivocando. Es entre mismos griegos, entre mismas polis griegas se van a estar peleando. Y Tucídides dice, para que voy a contar esta historia de la pelea de las polis griegas para que no se vuelva a repetir. Y escribe un libro que se llama así, La Guerra del Peloponeso, diciendo que la historia nos va a enseñar a no cometer los mismos errores. Por lo tanto, otra definición polisémica del concepto historia es que la historia es una maestra, es decir, es una guía. ¿Ok? ¿Podemos cambiar? Sí, profe. Sí, profe. Ok, vamos a cambiar. Ya vamos viendo. Otra definición, otro concepto, es que la historia nos ayuda a explicar nuestro presente. Casi siempre nos dicen, ay, es que nosotros somos producto del pasado. Y en cierta forma sí tienen razón. Nosotros somos una consecuencia del pasado. A ver, vamos a pedirle a ver, Sebastián Rodríguez Aldana, Arat, 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 Arat. Bueno, yo creo que no está el compañero Arat. A ver, Ramírez Velázquez, María Fernanda. Mande. A ver, compañera Fernanda, dígame, ¿qué estamos viendo en la imagen de arriba de nuestra diapositiva? Se podría decir que la primera imagen, era el tipo similar de celebraciones antes en la historia. Bueno, no, a lo que me refiero, ¿qué ves en la imagen? ¿Qué personajes ves? ¿Qué está pasando en la imagen de arriba? Como que están adorando a un español porque es alguien nuevo y es algo significativo para ellos, como un dios. Hay un español, está a un lado, si observan bien la imagen, está una mujer que nosotros conocemos como la Malinche, ¿verdad? A ver, lo vamos a poner un poquito más grande. Bueno, déjenlo pongo un poco más grande. Tenemos a la Malinche, ¿verdad? A Malinali, ahí en la imagen. Tenemos a el emperador Mexica, ¿verdad? Ahí a Moctezuma, a otros indígenas, un negrito ahí, calzoncillo rojo, ¿verdad? Acompañando a un español. Y recordemos que este pasaje de la historia tiene que ver con la conquista de México. A lo largo del tiempo, tanto los indígenas como los españoles se van a mezclar y van a formar una nueva raza, por decirlo así, que son los mexicanos. En la parte de abajo vemos algunos mexicanos, ¿verdad? Celebrando ahí con su playera de la selección. Están celebrando el mundial. Están celebrando el mundial. Hay por ahí uno tiene una chela en la mano, ¿verdad? Otros están ahí como cantando. Y traen un sombrero de charro y todo. Y son mexicanos güeritos. Entonces, a lo que me refiero, compañeros, que nuestro presente es producto de los sucesos históricos del pasado. Por ejemplo, la combinación de la raza indígena con la española trajo como consecuencia lo que somos ahora, ¿verdad? Entonces, otra definición de la historia es que la historia explica nuestro presente a través de el pasado. Entonces vamos a ponerle ahí que la historia nos ayuda a explicar nuestro presente a través de el pasado. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok. Pasamos al siguiente concepto. A ver, vamos a pedirle a
López Emiliano, que estaba, Mande, mande. compañero. A ver, Emiliano, ayúdeme, ¿qué vemos en la imagen? A ver, lo que yo veo en la imagen es un trío de mariachis. O sea, y eso es lo que le da como la esencia a México, nuestra música de mariachi y grupera. O sea, es como la identidad de México. Yo siento que es eso. Ok. La historia nos ayudaría a darnos identidad. ¿Usted Sí, sabe de dónde son los mariachis? sí, sí nos ayudaría a dar identidad. Ok, muy bien. ¿Usted sabe de dónde proviene el mariachi? Guadalajara. De Es de país, ¿no? Ok, Guadalajara, muy bien. Jalisco. Ahora dice el compañero Joel, pero ¿alguien sabe por qué se les llaman mariachis? ¿O qué significa la palabra mariachi? No. ¿No? Bueno, a ver, la palabra mariachi, compañeros, es una palabra de origen francés, mariachi, ¿ok? Si ustedes recuerdan, hubo una guerra aquí en México que se le llamó la Guerra de los Pasteles. Fue una guerra entre México y Francia. Francia invade a México, Santana lamentablemente pierde la guerra y muchos franceses se van a quedar un tiempo viviendo aquí en México. Entonces los franceses querían escuchar música, querían estar de fiesta y no faltaba el mexicano que iba pasando por ahí con su guitarra, con algún tamborcito y le decían mariachi, músico. Pero como los mexicanos acomodamos las palabras a como las escuchamos, en lugar de decir músico en francés, decían, pues dicen mariachi. Y así se les comenzó a llamar a los músicos, mariachis, mariachis. Y lo conocemos. Ese evento es un evento del pasado. Y ahora los mariachis forman parte de nuestra identidad. Donde quiera que se pare una persona vestida de mariachi en el extranjero, inmediatamente dicen, es mexicano, ¿verdad? Y lo asocian con nosotros. Entonces, los eventos del pasado, en cierta forma, nos van a dar también, ¿qué? Identidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, prof. Ok, vamos a pasar a la siguiente imagen. ¿A quién vemos ahí? Vamos a pedirle a compañero Aldo. Aldo, ¿a quién estamos viendo en la parte de abajo? Nuestro presidente. A ver, Aldo. A nuestro presidente. El presidente de ahorita. Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ok. Muy bien, Aldo. Alejandra Paz. Alejandra Paz. ¿Qué pasó? A ver, Alejandra. ¿Qué pasó? López Obrador. ¿Cómo dijo? Es que se traba mucho su audio. A ver, ¿qué personajes se encuentran en la parte de atrás de Obrador? ¿Cómo se llama Benito Juárez. Ok, muy bien. El segundo. Ya no me sé los demás. Yo. Francisco y Madero. Y el último, a ver. Benito Juárez. Lázaro Cárdenas, el último. Ajá, Francisco y Madero. Y el último, ¿cómo se llama? Lázaro Cárdenas, ok. Ustedes han oído que este personaje, el presidente, dice que
Él gobierna en la cuarta transformación. ¿Se han oído eso? Siempre lo dice. ¿Por qué dice que es la cuarta transformación? ¿Alguien sabe por qué? No, lo escuchamos todos los días. A ver, compañeros, este personaje dice que es la cuarta transformación porque tiene que ver con la historia. El presidente de México, Obrador, dice que la primera transformación fue la independencia de México. Esa fue la primera transformación. La segunda transformación fue las leyes de reforma con Benito Juárez. La tercera transformación fue la Revolución Mexicana. Y la cuarta transformación es su presidencia. AMLO, ¿verdad? Él es la cuarta transformación de México. Entonces, a lo que voy, compañeros, que muchos gobernantes utilizan a la historia para darle legitimidad a su poder, a su gobierno. Utilizan los sucesos del pasado para darle validez a la forma de gobierno que ellos están dando. Entonces, un claro ejemplo de la utilización de la historia es el presidente que hoy nos gobierna. Entonces, por eso toma como modelo a estos personajes históricos, a Benito Juárez, a Madero, al presidente Cárdenas, que en cierta forma sus ideas le dan legalidad a su forma de gobernar. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, pro. Ya aprendí. La historia la usan también los poderosos, ¿verdad? Para mantener el poder. Ok, pues finalizamos con las diapositivas. ¿Alguna pregunta, comentario hasta aquí? Aldo. No, pro. No, muy bien. Arad, Sebastián, ¿alguna pregunta? No, profe, ninguna. ¿Ninguna? Arlet Flores, ¿alguna pregunta? Compañero maestro, Cristian Rico. ninguna. ¿Mander? No, profe, todo bien. Todo bien. Carlos Mondragón, ¿alguna pregunta, Carlitos? No, profe, todo bien. Todo bien. Ok, bueno. Entonces, en conclusión, vamos a hacer ya un pequeño resumen ya para cerrar la clase. Entonces, primeramente hablamos nosotros que la historia se dedica al estudio del pasado con base a la tarea. También por ahí una compañera nos ayudó dando la definición de suceso, ¿verdad? Que un suceso es un acontecimiento relevante o importante. Después hablamos de Heródoto, que es el padre de la historia. Hablamos que a la historia también le vamos a conocer como Clio, ¿verdad? No solamente vamos a decirle el pasado, sino también se le conoce como Clio, que era una musa griega, y Heródoto le da ese nombre. Y señalamos que la historia tiene varias interpretaciones, que la historia es polisémica, es decir, que le vamos a dar diferentes definiciones. La historia es una maestra, la historia puede ser una guía, la historia es simplemente el pasado, la historia estudia los sucesos trascendentales, la historia nos da identidad y la historia, perdón, puede ser usada por los poderosos para legitimar el poder. Entonces, esas son todas las definiciones que vamos a tener del concepto historia. ¿Ok? ¿Estamos bien? Por ahí me pregunta una compañera cómo o qué vamos a hacer. Este apunte me lo van a mandar el día de hoy, ¿verdad? A través del aula virtual en un documento de Word con
fotografía, lo mandan, por favor, para hacerle su revisión del apunte de hoy. Algunos compañeros me quedaron a deber la tarea, pónganse al corriente, si no la hicieron, mándenmela el día de hoy, última oportunidad, por favor. Y dígame, Cristian. Tengo una pregunta. En el apartado del día de hoy decía biografía de Heródoto de Halicarnaso. Sí, ¿O cómo era? pero es lo que acabamos de hablar. No, ya no haga la biografía, compañero, porque Eso ya no tenemos que hacer nada. porque ya lo expuse, compañero. Ah, ok, entonces no se hace nada. No, ya no hay tarea, no hay tarea. Okay. No hay tarea para el fin de semana. ¿Ok? Oiga, profe, ¿Cree que puede ¿cree que subir algún... video hoy? Para tomar más Sí, voy a apuntes. de poner una cosa, pero de preferencia tomen la clase, compañero. No, es que sí tengo, pero era para apuntar más. Sí, pero sí estén al pendiente a la clase. Si le vamos a dedicar este tiempo, pues estemos al pendiente de la clase. Ya hay que ser correctos, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? No, profe, gracias. ¿No? Bueno, compañeros, pues, si por ahí algunos compañeros, perdón, antes de despedirnos, algunos compañeros ya me mandaron evidencias de sus portadas, ya me mandaron evidencias de su hoja de evaluación, ya están firmadas, del examen diagnóstico, los quiero felicitar por su trabajo, ¿verdad? Ya se están poniendo al corriente, pero hay otros que no, nada más me mandaron el examen diagnóstico. Entonces pónganse al corriente con las evidencias de que están cumpliendo con su trabajo. ¿Sí? Bueno, compañeros, pues que tengan un bonito día, una bonita tarde, un bonito fin de semana, descansen, ¿verdad? Igualmente, profe, Y, no olvides muy bien. su Coca-Cola diaria. Las Coca-Colas son importantes para la vida. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Hasta luego, profe. Vale, profe. Bueno, profe. Adiós, profe. Chao. Se cuida, profe, se cuida. Hasta luego, gracias. Se cuida, profe. Lávese las manos siempre, todos los días. Ok. Vale, pues. Nos vemos. Descansen. Igual, profe, gracias. Antes de que se corte. Profe, igualmente. Angie, dígame. Profe, si no hice la tarea la tarea que nos dejé investigar del pasado, ¿en dónde se la puedo subir? Escríbela en la actividad de hoy y me la mandas hoy mismo. Ah, junto con el apunte. Sí, con el apunte de hoy me la escribes y ya me la dan. ¿Ok? Ah, bueno, está bien. Sí, para que la hija. Por favor, Sí, gracias. ándale, que descanses.